Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Hasta el día de hoy se han desarrollado materiales curriculares específicos para la enseñanza de purépecha como primera lengua, para la enseñanza de español como segunda lengua, un conjunto de unidades temáticas que abordan diferentes aspectos de la cultura purépecha, al menos de la subregión de la sierra donde están estas dos escuelas. Y por ahí de repente pues ha habido procesos de acompañamiento muy sistemáticos para que una clase, por ejemplo en matemáticas en purépecha, no se convierta en una clase de purépecha, o sea de lengua, sino que siga siendo pues de matemáticas o... Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Eti, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, ya estamos casi a la mitad de la tercera temporada, muy emocionadas, y hoy tenemos una invitada muy especial que tiene una gran trayectoria y es triplemente egresada de la UAM Iztapalapa. Ella es Betsabe Márquez Escamilla. Ella es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es también investigadora postdoctoral del Departamento de Investigaciones Educativas del CINDESTAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidata, y entre sus líneas de investigación están la antropología de la educación y procesos educativos en contextos interculturales y bilingües, etnografía de los actos comunicativos y análisis del discurso, ensamblajes etnográficos multiespaciales y multiescalares en el diseño e implementación de políticas públicas en contextos de diversidad cultural. Y bueno, ella ha sido profesora de aquí de la licenciatura en la antropología, también en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es un triple orgullo que nos acompaña aquí en esta ocasión la doctora Betsabe Márquez. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Es un honor para mí estar acá en el podcast de Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa, mi alma mater. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues la primera pregunta que queremos hacerte al respecto es ¿qué es la antropología de la educación? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Y sobre todo, ¿cómo y en dónde se hace? ¿Podrías contarnos? Claro que sí, pues la antropología de la educación es una línea de investigación de nuestra disciplina, de la antropología, que se especializa pues en los procesos de transmisión cultural, formal y no formal, es decir, tanto lo que pasa en la escuela como lo que pasa, digamos, en las familias o en otros espacios y que podríamos ubicar procesos de enseñanza y aprendizaje hacia grandes rasgos, ¿no? Principales objetivos dependerá de la investigación, pero me parece que tienen que ver justo con lo que decía antes, es decir, con procesos de transmisión, de apropiación, de resignificación de la cultura, de algunos aspectos de la cultura, y pues dar cuenta de cómo pasan esos procesos, ¿no? Se hace pues en diferentes ámbitos, en todo el país hay propuestas educativas de diferente tipo, y ahí hay pues antropólogas, antropólogos trabajando, y también como les comentaba pues en otros ámbitos, por ejemplo en socialización infantil, temas de infancias, de juventudes, pues como para ver cómo se dan pues los procesos de aprender y enseñar. Oye, bueno, pero ¿cómo llegaste a esta línea de la antropología de la educación? Es decir, bueno, esto lo hiciste en la licenciatura, en la maestría y el doctorado. ¿Podrías contarnos igual por qué seguiste en esta? Sí, pues yo en la licenciatura hice otra cosa. Yo trabajé con la doctora Margarita Zárate, igual en Michoacán, también vengo trabajando ahí desde hace tiempo, pero con ella pues hice una tesis sobre sistemas de cargos y religiosidad popular.
Ajá. Y después, bueno, acabé la licenciatura, qué sé yo, estuve trabajando un poco y después conocí al doctor Enrique Hamel y al proyecto que él coordina en Michoacán y empecé a trabajar como asistente de investigación aquí en la UAM y después de un rato de trabajar y de interesarme en el proyecto que él coordinaba, pues metí mis papeles para hacer pues la maestría y el doctorado acá. Entonces, digamos, pues ya me especialicé en esa línea y pues estoy muy contenta porque pues ya son varios años, ¿no? Y pues digamos también siempre con anclaje acá en la UAM Iztapalapa. Justamente hablando de este proyecto que coordina el doctor Enrique Hamel, durante todo este tiempo también has formado de este y bueno, ¿nos podrías contar justo sobre el proyecto Tarech Perecua, Creciendo Juntos, que justamente es en la región purépecha de Michoacán? Y bueno, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, ese proyecto es una cosa muy interesante para mi gusto. Es una propuesta autogestionada por las y los maestros de allá de Michoacán. Son escuelas primarias bilingües indígenas. Pues ellos empezaron en el 95 para enseñar toda la primaria en purépecha. Sin ningún tipo de acompañamiento de metodología particular para la enseñanza de purépecha, pero querían, pues digamos, revertir un poco de deserción escolar y también pues que los niños asistieran a la escuela porque se daban cuenta que no querían ir. Y para ellos, pues la respuesta más obvia es que la escuela estaba en español y no en la lengua de las infancias, ¿no? Entonces empezaron en el 99, Enrique llega ahí un poco por alguna casualidad, contactos, etcétera, y se empieza a trabajar en colectivo, es decir, las y los maestros de las escuelas junto con gente sobre todo de acá de Guam Iztapalapa, pero también de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues durante todo ese tiempo, es un proyecto ininterrumpido hasta el día de hoy, se han desarrollado materiales curriculares específicos para la enseñanza de purépecha como primera lengua, para la enseñanza de español como segunda lengua, un conjunto de unidades temáticas que abordan diferentes aspectos de la cultura purépecha, al menos de la subregión de la sierra donde están estas dos escuelas, y también, digamos, un sistema de evaluación autogestionado que considere, pues, digamos, las características lingüísticas y culturales de estas comunidades. Y pues ahí andamos viendo un poco cómo funcionan los procesos de enseñanza y aprendizaje, de lenguas, de contenidos, y también pues cómo las infancias pues van aprovechando, van, como se dice, progresando con diferentes aspectos de la primaria. Entonces, por lo que entiendo, les enseñan toda la primaria, las matemáticas, la historia, etcétera, en su lengua y como segunda lengua el español. ¿Y esto les ha ayudado, les ha beneficiado? ¿Nos podrás contar un poquito de esto? Sí, pues es una cosa bastante novedosa, aunque no única en el país ni en América Latina, que todo el currículum se enseña en purépecha. Por ahí de repente pues ha habido procesos de acompañamiento muy sistemáticos para que una clase, por ejemplo, de matemáticas en purépecha no se convierta en una clase de purépecha, o sea, de lengua, sino que siga siendo pues de matemáticas o... Y la otra cosa que es muy interesante es que las y los maestros allá en Michoacán pues han buscado las formas en que los alumnos puedan, digamos, generar concepto y vocabulario académico para las materias y también vincular con su entorno, ¿no? Por ejemplo, si están viendo territorio, o sea, ellos han desarrollado ahorita, a la fecha trabajan así, han desarrollado un conjunto de unidades temáticas por bimestre. Entonces, en noviembre se ve territorio, ¿no? Y territorio está articulando todas las materias. Entonces, por ejemplo, matemáticas, pues van a ver áreas, perímetros, etcétera, en purépecha, pero asociado, digamos, a su territorio comunitario. Si van a ver algo de historia, pues recuperan la historia del pueblo, ¿no? En purépecha. Si van a ver geografía, pues hacen mapas, croquis, cartografías, digamos. Entonces, así van articulando con temas bimestrales que para ellos son significativos y ahí articulan todas las materias. Y después sí se busca que haya una otra entrada en español para que los niños vayan ubicando también el español porque pues no hay continuidad en secundaria y lo más típico es que las infancias que salen de sexto primaria se vayan a comunidades cercanas a estudiar y ahí pues ya toda la dinámica es en español. Entonces se busca, digamos, que estén preparados para enfrentar la secundaria en español, pero al mismo tiempo tengan una base
identitaria, cultural, pues sólida, donde ellos se sientan seguros de ser hablantes de lengua indígena, de ser indígenas, y puedan también sortear con un poquito más, digamos, con un poco más de éxito, por así decirlo, el contexto más amplio, ¿no? Fuera de la comunidad. Bueno, y otra línea de investigación que trabajas es la de nuevos ensamblajes etnográficos multiespaciales y multiescalares en el diseño e implementación de políticas públicas en contextos de diversidad cultural. Suena largo, pero cuéntanos un poco más en otras palabras qué es para que todos y todas lo entiendan. Bueno, pues yo estuve participando en un conjunto de proyectos sobre políticas públicas. Por supuesto, pues mi entrada es política educativa. Incluso el proyecto que he desarrollado en el postdoc tiene que ver con el diseño de políticas educativas y después cómo esto se apropia, se usa, se vive con profesores indígenas, particularmente de Michoacán. Entonces, pues me acerqué a diferentes proyectos, seminarios y demás para ver pues qué onda con las políticas públicas y ahí me di cuenta que era necesario pensar muchos espacios, muchos actores y muchas escalas justo en el diseño de políticas educativas, particularmente interculturales y bilingües, y después ver cómo eso se va desagregando hasta llegar a una situación concreta, por ejemplo, en estas dos escuelas. Por eso digo, pues son nuevos ensamblajes, o sea, de ubicar diferentes actores en muchos niveles y espacios y ver cómo son, pues justo las apropiaciones que se dan desde una legislación y el diseño de una política educativa hasta lo que después las y los profes hacen ya en sus centros educativos en lo local, ¿no? Entonces es un poco así, el nombre es raro y largo, pero al final es como para dar cuenta un poco, pues que muchas veces no basta con ver qué está pensando el Estado y aún así pues todos los actores que van desagregándose, sino también eso cómo llega a los destinatarios o beneficiarios de una política pública y ellos qué hacen con eso, ¿no? Qué sentidos le dan, cómo lo viven, etcétera, ¿no? Entonces va un poquito por ahí. Okay. Y bueno, por ejemplo, en este caso, una de las políticas públicas, cómo los libros de texto podrían ser evaluados, dirigidos en ese sentido de tu línea de investigación. Sí, o sea, ahí yo veo, por ejemplo, que las políticas públicas tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con materiales, plan de estudios, libros de texto y también con otros programas, ¿no? Por ejemplo, programa Escuela de Calidad, que era básicamente de dar recursos económicos a las escuelas para que mejoraran su infraestructura, ¿no? Pero en el caso de libros de texto y planes de estudio, que es a mí lo que más me interesa, pues lo que veo es cómo eso se usa en los salones de clase, ¿no? Yo me he venido especializando en etnografía de aula, es decir, ver ya maestro y alumnos cómo interactúan y cómo usan ese material. Por ahí hay cosas muy interesantes de cómo pues el material está en español. Hay libros de texto en purépecha, pero solo sobre todo para la clase de lengua y con ciertos aspectos como narrativos, pero no hay un libro en ninguna lengua indígena para matemáticas, historia, geografía. O sea, como que se quedan muy centrados en las clases justo de lengua. Entonces, acá hemos visto que aunque los libros de texto estén en español, las y los alumnos interactúan en purépecha, resuelven cosas en purépecha y aún así son capaces pues, de entender más o menos de qué va el libro, ¿no? Entonces, por ahí también a lo mejor en un futuro podemos proponer una serie de materiales en purépecha, digamos también apuntando a los beneficios de trabajo antropológico, etnográfico, como eso también puede servir para crear insumos que sean útiles para los actores sociales, ¿no? En este caso maestros y estudiantes indígenas. Ok, y justo otra cosa de tu trabajo y que tiene mucha relación con la identidad, evidentemente por la lengua, pero cuéntanos, ¿cómo has abordado la identidad en tus investigaciones? Ay, que ese es difícil. Pues yo creo que sobre todo pues hago un anclaje siempre en la lengua, eso es cierto. Aunque por ahí pues la cultura, la identidad no se reduce a eso, ¿no? Pero es parte fundamental. Y también creo que por ahí lo que las y los actores ubican como significativo. Y para ellas y ellos sí, el uso de la lengua es bastante significativo y hay un anclaje identitario que es fundamental. Pero creo que también en otros aspectos, digamos, de la vida social y cultural, uno podría estar reflexionando cómo eso incide o no, apoya, resiste, se combina, crea puentes, transgrede
¿no? A los diálogos entre culturas, ¿no? Aquí pues particularmente la situación de un pueblo originario versus la sociedad mayoritaria, pues siempre pone o resalta de alguna manera pues qué es lo de ellos, qué es lo nuestro, y a veces también puntos ya bastante porosos, ¿no? O sea, donde ya no se puede saber claramente de dónde es uno y otro, pero también las apropiaciones o transformaciones que se le da a eso, ¿no? Ahora con un estudiante de acá de la UAM que está empezando a hacer su tesis en el proyecto, él tiene, Iván Aguilar, para nombrarlo, él tiene una propuesta de trabajo de talleres de creación literaria con las infancias y está trabajando ficción. Entonces vemos cómo la ficción, pues ya no es, y la cultura purépecha, su identidad de estas infancias, pues ya no es una cosa estática ni fija ni de folclore ahí, sino que es bastante híbrida, ¿no? Bastante, digamos, como que está articulada ya con otras, pues sí, con otras culturas, con cosas que vienen de otros lados y aún así tiene algo que es purépecha, ¿no? Entonces por ahí pues vamos dando cuenta de cómo en muchos aspectos, tanto de la escuela como fuera, pero de la socialización de las infancias, pues está presente también estos temas identitarios, culturales, que están en cambio y que digamos siguen siendo significativos para las personas, ¿no? Claro, y es que un tema muy importante es que si bien la lengua no es la única, no es el único peso de la identidad, pero durante muchos años en México, el contexto mexicano es que se les fue negada la lengua originaria, ¿no? Quienes la hablaban o por los maestros o eran golpeados o eran discriminados o invisibilizados porque se promovía la enseñanza del español. Entonces, en ese sentido, bueno, pues justo creo que logra ciertas fortalezas, tú nos dirás, pero también es parte importante de tener una nueva visión sobre los pueblos originarios en México. Sí, pues como una política también de Estado existió por la política de castellanización, ¿no? Todavía hasta el 93 en la Ley General de Educación aparecía ahí en el artículo 7, fracción 4, que la educación que da el Estado debía ser con la lengua nacional, que es el español, sin detrimento de las lenguas indígenas, ¿no? O sea, digamos, había pues una política en donde la lengua nacional era el español y sin detrimento de lenguas indígenas, pues había que enseñar en esa lengua que era la común para los mexicanos, ¿no? Entonces eso cambia en 2003 con la promulgación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde pues ya todas las lenguas que se hablan en el país tienen el carácter de nacional, por ejemplo, ¿no? Y también se modificó que las y los alumnos hablantes de lengua indígenas debían de recibir la educación en su lengua, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una relación entre desde el Estado, ¿no? Cómo empieza a poner, pues, a dar valor a las diferentes lenguas y pues sin duda muchos de estos profes fueron castellanizados, fueron regañados, castigados por hablar su lengua en la escuela y ahora ellos pues buscan justo revertirlo con sus alumnos y que ellos puedan tener pues, seguridad de ser indígenas sin ser discriminados, incluso tener pues capacidades también para sobrevivir en otros contextos, ¿no? Bueno, pues creo que vamos terminando, pero por último nos gustaría que nos dejes un tip, consejo para quienes quieran hacer antropología de la educación o tal vez una recomendación literaria. Bueno, aparte que vamos a recomendar tus artículos y tus capítulos de libros que tienes bastantes. Y bueno, también recordar que la doctora Betsabe Márquez es profesora curricular de aquí del Departamento de Antropología, por si igual quieren conocer un poco de su trayectoria, lo pueden encontrar en la página del departamento. Pero bueno, ¿nos podrías dar alguna recomendación, tip o consejo? Sí, pues creo que por ahí ahora justo en este trimestre ando dando una clase de antropología de la educación y me parece que hay mucho interés en las infancias y también eso es una deuda que tenemos como antropología de la educación, que hay muy pocos trabajos sobre infancias, sobre juventudes y nos hemos concentrado en el Estado, en los maestros, en la escuela como estructuralmente y otras cosas y hay pues mucho interés de recuperar y de hacer trabajos por ahí. Creo que esa es una línea que todavía tiene mucho para dar. Pues no sé si les interesa cualquier tema asociado a procesos de socialización, justo transmisión cultural, etcétera.
pues la antropología de la educación puede ser un buen lugar. También para repensar nuestro mismo andar por la escuela, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes en educación media superior y superior. Por ahí, pues, incluso uno como profesor, como antropóloga en este caso, también, pues, sirve un poco para entender cómo son los procesos, las relaciones ahí. Y, pues, nada, creo que, pues, mi consejo o tip, pues, sería que si están interesados en alguno de estos temas, pues, antropología de la educación puede ser una buena entrada. Recomendación literaria hay un montón en México, en América Latina, cosas muy interesantes, bueno, obvio, pues las producciones que salen de aquí del departamento, Enrique Hamel, Patti de Leonardo, que son así como profesores, digamos, especializados en esa línea. Por supuesto, la gente que ha trabajado en el Departamento de Investigaciones Educativas, ahí hay muchas colegas antropólogas, e incluso ahora acaba de entrar como un profesor de tiempo completo un egresado de aquí de la licenciatura en Antropología. Digamos, allí hay mucha gente interesante con muchas líneas de investigación. Por supuesto en Ciesas también, en Ciesas de Ciudad de México, Ciesas de Oaxaca también hay líneas fuertes, ¿no? Ahí, si le echan un ojito, podrían encontrar personas vinculadas a estas líneas con muchas temáticas y digamos, ahí podrían encontrar cositas, ¿no? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo y con este tema tan particular y que definitivamente pues habrá mucha gente que le va a interesar. De nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.